están? Bienvenidos a Informe Valladolid. Esta semana nos hemos querido adentrar en el nuevo museo que hay en Sant Hervás de Campos, dedicado a la ruta Quetzal. Lo hemos hecho de forma física, pero también de forma virtual. Vean. Así llegaba la expedición 2014 de la Ruta Quetzal a Sant Hervás de Campos. Este proyecto educativo y cultural creado en los años 80 por Miguel de la Cuadra Salcedo eran unos viajes de conexión entre los países y los jóvenes iberoamericanos. También en 2015 los 200 jóvenes participantes ahuyentaron el silencio de Sant Hervás y se mezclaron con sus vecinos. ¿Qué conexión existe entre estas expediciones y este pequeño pueblo vallisoletano de 60 habitantes? En Tierra de Campos, más cerca de León o de Palencia que de la capital a la que pertenece, entre sus calles silenciosas encontramos un edificio que esconde secretos. Nos recibe Pepe, el hospitalero de esta semana. Por aquí pasa el Camino de Madrid y en este albergue los peregrinos encuentran cobijo. En los sótanos de este mismo edificio se cuentan la vida y hazañas del descubridor de la Florida. Ponce de León nació en Sant Hervás y su pueblo creó en 2017 este museo que ofrece sorpresas e interacción a niños y mayores. Fue este vínculo con el descubridor lo que atrajo a Miguel de la Cuadra Salcedo y a sus rutas Quetzal al pueblo. Él nos visitó la primera vez en 2012. Quería venir al pueblo a enseñar a los niños lo que había hecho Ponce de León y qué había conseguido. Entonces, cuando Santi, el alcalde, le dijo que aquí no había escuela, él insistió y quiso que trajéramos a todos los niños de la comarca. La relación continuó. Poco antes de morir, el divulgador cedió todo este legado a la localidad. Son los proyectos que tenían que elaborar los jóvenes aspirantes a participar en las rutas. Hay trabajos literarios, plásticos, musicales. Tenían que desalojar la casa donde tenían ubicada la oficina de la Ruta Quetzal. Y llamó a Santi y le dijo: alcalde, ven a por esto que no tenemos dónde meterlo, ¿lo queréis? Y enseguida dijo que sí, con la intención que Miguel quería: alcalde, no te olvides, tengo que tener allí un museo. Todas estas creaciones se pueden ver en persona, pero también de manera digital. Un grupo de jóvenes voluntarios ha creado esta página web. Después de estar almacenado durante mucho tiempo en locales del ayuntamiento, el año pasado conseguimos que antiguos ruteros que pertenecen a Aventura Quetzal vinieran aquí al pueblo y nos ayudaran a poner todo esto en lo que ya vio ayer la luz, que es el Museo Quetzal Sant Hervás, una página web. Una de las participantes ha sido María. Soy de Íscar, Valladolid, y participé en la Ruta Quetzal BBVA 2015. Desde la asociación somos quienes gestionamos la página web, el museo virtual, y de hecho ya nos han llegado muchísimas peticiones de personas que han encontrado su trabajo en ese museo virtual. Y claro, nosotros desconocíamos quién era el autor. La única información que teníamos era: por cómo es el trabajo sabemos de qué año es, por la temática, sabemos la nota que recibió, pero no sabíamos ni tan siquiera si era de un aspirante o de una persona seleccionada. Entonces, ha sido una gran alegría que la gente nos haya escrito a través de la página web. Han catalogado 501 trabajos. No ha hecho más que empezar porque, pues eso, con todas las peticiones que estamos recibiendo, estamos un poco desbordados. En Sant Hervás hay expuestos 1 millar y aquí no les entra todo, como esta totora donada también por Miguel. Por eso quieren encontrar ayuda para ampliar y mejorar esta especial exposición. Nos gustaría exponerlo de una manera mejor explicada, separado, que se pudiera admirar realmente cada trabajo con todo su valor. Una iniciativa para rescatar recuerdos de aventuras que marcaron la vida de más de 10.000 jóvenes de países iberoamericanos. La ruta está presente en mí todos los días de mi vida. Pero también para atraer recursos y dar vida a un pequeño pueblo de Tierra de Campos. Les contamos a continuación la historia del coro Calderón Lírico. Está compuesto por 55 vocalistas. Son personas no profesionales interesadas en el mundo de la escenografía, de la lírica y de la zarzuela. Están a punto de cumplir 25 años y participan en grandes escenografías como la ópera Carmen de Bizet. Tener un coro es fundamental. Sin un coro no podríamos hacer un espectáculo lírico, igual que no podríamos hacer sin orquesta. Aunque no es lo mismo un coro lírico que uno polifónico. Las voces tienen, fundamentalmente, se dividen en 4, son sopranos,
mezzosopranos o contraltos, barítonos y bajos. Eso es igual prácticamente a un coro polifónico, pero el carácter, la textura musical es lo que marca la diferencia. Las voces de estos 55 coralistas componen el coro lírico del Teatro Calderón. El teatro se reinaugura el 9 de abril de 1999 y a partir de ahí, en la siguiente temporada, ya se empiezan con los títulos líricos y parte de la programación es pues la puesta en escena de ópera y de zarzuela también. Entonces ahí lo que es necesario generar es un coro dentro de la ciudad. Algunos de los coralistas llevan desde que se fundó, otros han ido uniéndose en estos 24 años. Es un coro amateur, al fin y al cabo. La mayoría de la gente tiene estudios musicales, hay muchos que tienen la carrera de canto, son profesores relacionados con la música. Hay que tener vocación, no solamente por cantar, ¿no? de estar en el coro, sino también vocación de lo que son ensayos finales, de vestirse, de hacer la escena. Antes preparaban 3 títulos al año, en la actualidad solo uno. Sobre todo por la pandemia, posterior a la pandemia, estaba haciendo un título. Creo que recuperaremos, ojalá en las próximas temporadas, el hacer 2 propuestas líricas en el Teatro Calderón, volviendo un poco a los inicios. Tienen ensayos dobles todos los sábados porque participan en una de las óperas francesas más representadas de la historia del género del teatro. Carmen es una ópera compleja, no solamente musicalmente, sino escénicamente también. La participación del coro es muy importante, porque está en 3 de los actos, ya muy diferentes. Está en ese famosísimo comienzo de Carmen delante de la tabacalera, está también en la Serranía y luego aparece en la Plaza de Toros. Mujer libre y víctima. Esta mujer revolucionaria, que esta mujer que es probablemente la primera mujer proletaria y por tanto libre, independiente económicamente, dice y hace lo que quiere. Se puede enamorar y se puede desenamorar de quien quiere sin tener que rendir explicaciones a nadie, algo que en ese momento era solo concedido a la figura del hombre. Así es Carmen, la protagonista de una ópera que trae al Teatro Calderón la exaltación femenina. Esta ópera nunca dejará de ser actual, porque estas situaciones suceden cada día, desafortunadamente. Carmen será siempre un símbolo de juventud, de belleza y de libertad. Esta ópera engloba casi 100 años de historia de la música, y en la que participan además la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y el Coro Voces Blancas de Valladolid. Una obra plagada de tópicos sobre la España del XIX, una sociedad patriarcal que la gitana de Bizet desafió y en la que tiene la oportunidad de ser partícipe el Coro Calderón Lírico. Nuestro invitado de hoy no es nuevo, seguro que le suena su cara porque ya ha estado aquí en este programa en Informe Valladolid, pero en un momento, en una situación totalmente diferente, en plena pandemia, hace aproximadamente 3 años. Hoy hemos querido volver a contar con su testimonio para que nos cuente en qué situación nos encontramos. Carlos Dueñas, jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, gracias por acompañarnos de nuevo en este programa de la 8 de Valladolid. Cuéntenos, ¿ha desaparecido el coronavirus? ¿Sigue entre nosotros? Sigue entre nosotros, lo que pasa es que no tiene nada que ver con lo que contábamos hace años, ¿no? O sea, es verdad que sigue habiendo casos y es verdad que la mayoría de los casos no nos preocupan porque pasan pues como un catarro común. Entonces a la mayoría de la gente ni se preocupa por el virus ni tiene por qué preocuparse, ¿no? Yo creo que es pues lo que estamos viendo, ¿no? Por la calle, la gente está tranquila. Sigue existiendo y tenemos que estar preocupados, pero en determinados grupos de personas que son donde sí que podemos tener problemas y son los que están ingresando, que son los que no están vacunados, que hay poquitos, pero todavía alguno queda, porque eso sí que pueden tener sintomatología como la que comentamos a principios de 2020. O sea, que sí que se está notando realmente la gente que no se ha vacunado. Hay alguno, es verdad que no es la mínima expresión, pero queda un porcentaje pequeñito, pero hay gente que todavía ingresan, ¿eh? Hemos tenido pacientes ingresados que no se han vacunado y es verdad que tienen pues, los mismos síntomas que tenían en 2020. Y luego gente vacunada, frágil,
de mayor edad, 80 y muchos años, con mucha patología de base, pues son los típicos abuelitos que tienen insuficiencia cardíaca y tienen problemas de pulmón y tienen hipertensión, que cualquier cosilla les sienta mal, pues el COVID no va a ser menos, también les sienta mal. Y luego un grupo muy importante que estábamos comentando antes, que es pacientes inmunodeprimidos por muchos tipos, ¿no? Pues por tumorales, oncológicos o hematológicos que les están poniendo quimioterapias, pacientes con enfermedades autoinmunes que les están poniendo pues, sustancias que disminuyen las defensas. Todos esos tienen que estar muy pendientes de cualquier sintomatología, porque a la más mínima sospecha de que pueden tener un COVID, deben hacerse la prueba, porque tenemos medicación que puede hacer evitar que progrese la enfermedad y que lleguen a ingresar. O sea que yo creo que es en esos nichos donde nos tenemos que centrar, sobre todo porque son los que sí que siguen ingresando. Es verdad que no es los 300 que teníamos ingresados en el hospital antes. ¿Qué incidencia tenemos a día de hoy es muy bajita, en los hospitales? Es muy bajita. Ahora mismo, a día de hoy, yo creo que a nivel de Castilla y León debe haber 120, 130 pacientes ingresados. En las UBI de todo Castilla y León hay 8 o 9 pacientes. Hoy mismo nosotros tenemos 10 en el hospital clínico. Es verdad que tenemos 3 en la UBI, y de esos 3 de la UBI son los que comentamos. 2 son pacientes hematológicos y uno es un paciente con artritis reumatoide que está con una sustancia que deprime las defensas y que por eso aprovecha el virus para afectarlos. Y eso es donde hay que centrarse, en eso. ¿Siguen apareciendo nuevas variantes de este virus? Y no van a dejar de aparecer. Por las características de los virus, cada vez que se multiplican, pues tienen capacidad de generar muchos errores, y ahí es donde acaban produciéndose esos cambios en la forma del virus, que es lo que hacen las variantes. O sea, a veces tendremos que, bueno, pues estamos ya en Omicron y las subvariantes de Omicron, y seguirán viniendo progresivamente pues más subvariantes o algún cambio conformacional más grande que también pueda producir una variante algo así. También es verdad que parece que por la forma de actuar el virus, las variantes siempre tienden a ser menos graves, ¿no? Porque el virus necesita del organismo para reproducirse, y si el virus es muy mortal y se mata al huésped, pues no puede reproducirse. Entonces siempre las que se benefician son las que son menos nocivas, ¿no? Entonces que aprovechan pues con un catarro y pueden estar reproduciéndose. Y en estos pacientes que decíamos más inmunodeprimidos, que tienen poca carga viral, pero está ahí permanente durante mucho tiempo, es donde parece que es donde se están generando con más frecuencia estas variantes. ¿Estamos protegidos gracias a las vacunas? Sí, hombre, si no tuviéramos las vacunas no estaríamos hablando aquí de la situación en la que estamos. Influye en la vacuna y influye el que la gente lo haya pasado. O sea, si se combinan las dos, si se combina el que estás vacunado y además lo has pasado en algún momento de forma leve, pues tu inmunidad está mucho más fuerte para poder combatir y responder a otras infecciones de este virus. Hablábamos antes de esos enfermos, ¿no?, que no terminan de curarse, ¿no?, de personas que el virus persiste en su cuerpo, ¿no? A esto realmente es a lo que se denomina COVID persistente, esta palabra que escuchamos mucho y que la gente igual puede estar confundida, ¿no? Sí, exactamente, ¿a qué se refiere el COVID persistente? Yo creo que hay tantas formas de llamar al COVID una vez que lo has pasado, ¿no?, cuando te generan sintomatología, que lleva a confusión, ¿no? Yo creo que el COVID persistente lo tenemos que mantener para este grupo de pacientes, esos que por falta de defensas, por múltiples causas. Hay pacientes que tienen afectación de la inmunidad genética, o por quimioterapias o por tratamientos, no tienen suficientes defensas como para poder responder contra el virus. Entonces ese virus se queda como, hace fases de que está como ahí acantonado, que puede crecer, aumentar o disminuir en frecuencia, y puede persistir mucho tiempo en el organismo. Eso es lo que consideramos un COVID persistente, que es la persistencia del virus en el organismo en este tipo de pacientes. ¿Puede llegar a ser crónico, que no desaparezca nunca? Pues hay datos de pacientes que llevan más de un año con el virus que se ha determinado en aspirado bronquial, o en nefrotis, o en la sangre. O sea que más de un año sí que lo que pasa es que al final son pacientes muy frágiles, y claro, tener mucho tiempo sin conseguir destruir el virus con la medicación, pues al final acaban dando problemas a estos pacientes. O sea, hay que intentar que eso no pase, ¿no? Pero sí que hay datos de pacientes que han estado más de un año con el virus detectado en las pruebas que se hacen respiratorias.
Y luego un tema importante, Carlos, se tuvo que crear en su momento y ahora todavía persiste una consulta post-COVID, ¿no? Porque hay enfermos, gente que ha pasado esa enfermedad que no termina de recuperarse, ¿no? Así que ha sobrevivido al virus, pero tiene una serie de secuelas que le impiden continuar con su vida. Sí, el inicio de las consultas que en la mayoría de los hospitales de nuestra región fueron como respuesta a la situación en la que quedaban muchos de los pacientes al inicio, ¿no? O sea, que no exactamente era un problema de post-COVID, sino era más de secuelas de la enfermedad, pues pacientes que habían estado mucho tiempo en la UBI, pues con los problemas que ello genera, pacientes con mucha afectación respiratoria que también necesitaban seguimiento, pero luego nos hemos ido adaptando porque eso sí que es verdad que en la mayoría de los casos son patología que con el tiempo se va arreglando, pero ahí está otra figura, que es eso, ¿no? El síndrome post-COVID que llamamos ahora, que ahora ya parece que, porque ha habido mucho follón con lo de la forma de denominarlo, que es mucho de lo que nos queda ahora en las consultas. No es una consulta post-COVID como tal, porque también atendemos pues, pacientes que se van de alta con otras secuelas distintas a la del post-COVID. Lo de que comentamos previamente, el síndrome post-COVID son personas en las que sabemos que han tenido el COVID, que está demostrado que han tenido el COVID, que ha pasado al menos 3 meses desde que lo ha pasado, que se cura de la sintomatología inicial y que aparece otra sintomatología, que hay un montón de síntomas, que hasta 300 descritos, que no puede ser uno, sino que tiene que ser un conjunto de síntomas, y que duran por lo menos 2 meses, que no está explicado por otra enfermedad, porque hay muchos de los síntomas son comunes. Me imagino que son comunes a otras enfermedades y se puede confundir el diagnóstico. A una fibromialgia, a un síndrome de fatiga crónica, a una migraña común, a problemas autoinmunes. Entonces, si la sintomatología se explica por cualquiera de esos otros diagnósticos, pues no es un síndrome post-COVID. Entonces, no tiene que tener una explicación por otra enfermedad y debe afectar pues, al día a día de la persona, ¿no? A su calidad de vida. Entonces, con eso sí que le podríamos etiquetar de un síndrome post-COVID. ¿Cuáles son esos síntomas más comunes? Pues ya te digo, yo creo que ahora las últimas publicaciones hablan sobre 300 síntomas, o sea... Casi nada. O sea, entra, pues es como, ¿no? Ahí entra todo, ¿no? Prácticamente a todo. Sí que hay, mira, una de las cosas que también se está haciendo mucho en medicina, que es inteligencia artificial, ¿no? Pues por inteligencia artificial se han cogido un montón de pacientes, se ha visto la clínica que tenían y se las han estudiado distintas variables y parece que hay pues como 4 grupos predominantes de síndrome post-COVID. Los 2 más frecuentes, uno es que suele aparecer en hombres alrededor de 65 años, que son los que tuvieron la enfermedad en los primeros momentos y que es con predominio de sintomatología cardiológica. Luego hay un segundo grupo que es más frecuente en mujeres, alrededor de 50 años, en las que predominan los síntomas respiratorios. Y luego hay 2 grupos, un tercero que también es importante, aunque es menos frecuente, en el que predominan todos los síntomas neurológicos y musculoesqueléticos, todos estos dolores musculares, esa neblina que tienes a la hora de pensar, los dolores de cabeza, y otro con síntomas digestivos. Más o menos en esos 4 grupos está la mayoría de la gente, pero hay gente que tiene un poco de aquí, un poco de allí. ¿Esto también puede llegar a convertirse en algo crónico? Pues para decirlo nos falta tiempo, pero sí que es verdad que hay publicaciones que hablan ya de eso, pues de gente que lleva 2 años con esta sintomatología. Es verdad que la mayoría no dura tanto, pero sí que hay gente que puede durar en el tiempo, claro. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia ha lanzado una aplicación, una app que se llama Long COVID, que es una especie de ayuda, ¿no?, para los médicos de familia para hacer un seguimiento de estos pacientes. ¿Qué opina de esta aplicación? ¿Cree que puede ser útil? Yo creo que todo lo que venga a ayudar a esta patología, bienvenido sea, ¿no? O sea, y sobre todo, lo difícil de estas aplicaciones es la actualización, porque es que, claro, estamos en una enfermedad de tan poco tiempo de conocimiento que lo que va apareciendo viene muy rápido. Entonces, si no la estás actualizando con frecuencia, pues a lo mejor estás bebiendo de unas fuentes que se quedan un poco soletas. Pero yo creo que lo que decían los de la aplicación es que querían que se fuera actualizando periódicamente. Entonces, si está actualizada, pues bienvenida sea, porque seguro
que nos va a ayudar. Y es verdad que a médicos generales que tienen 1000 patologías y todos los pacientes uno detrás de otro, cada uno con sus características, pues a lo mejor no pueden estar al día, al 100% de todas las cosas. Y una aplicación que en un momento te dé unas pautas, pues está bien. ¿Se han desarrollado tratamientos o algún medicamento para tratar este tipo de pacientes? El problema es que cuando no sabes por qué se producen las cosas, pues es difícil generar tratamientos específicos para la etiología o la causa, la fisiopatología que produce esa enfermedad. Hasta ahora la mayoría de las cosas que estamos utilizando trasladamos medicamentos que tenemos para sintomatología similar al COVID, ¿no? O sea, el que tiene una migraña en la calle que se le está tratando con los tratamientos antimigrañosos, pues ahora tiene una cefalea que parece una migraña, pues estás utilizando. O sea, estamos utilizando más que nada tratamiento sintomático. El problema es que todavía no se sabe por qué se está produciendo esto, hay varias teorías y sobre esas teorías al final se genera medicación. Pues hay teorías que es el virus el que lo produce, con lo cual se propone hacer tratamientos antivíricos, teorías que hablan de inflamación, con lo cual se utilizan antiinflamatorios. Ahora mismo, si miras las bases de datos de ensayos clínicos, lo mismo hay 50 o 60 o más ensayos clínicos en pacientes con síndrome post-COVID, pero estamos todavía un poquito verdes, ¿La mascarilla quirúrgica o la FFP2? Desde el Hospital Universitario Clínico de Valladolid han realizado un estudio, ¿no?, para determinar que quizá la FFP2 sea más adecuada para... A ver, yo creo que eso, el estudio, yo creo que eso está un poco sacado de contexto, ¿eh? O sea, el estudio lo que se realizó fue, en zonas de COVID, analizábamos el aire ambiente fuera de las habitaciones por ver si el virus podía estar por el aire ambiente y teníamos más riesgo de contagio, y lo que se vio es que en todas las áreas donde se miró no había COVID. Entonces, no hay que, o sea, por supuesto, si entras en la habitación del paciente, pues mejor una FFP2 que una mascarilla quirúrgica, que protege un poquito más. Pero no podemos decir que eso se puede trasladar a las zonas en las de consultas donde miramos, a las zonas de los pasillos de las plantas. No, en las habitaciones, por supuesto que sí, vamos a entrar con la máxima protección que disponemos, pero fuera de eso, con lo que hemos visto en el estudio, esto es que no había ningún problema de que hubiera contagios porque estuviera saliendo el virus fuera de la zona donde está ingresado el paciente. O sea que, de hecho, en el resto del hospital estamos utilizando mascarilla quirúrgica. ¿No? ¿Sigue siendo uno de los lugares donde sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla? ¿Cree usted que esto ya ha llegado para quedarse? ¿Debería mantenerse? Pues creo que hay ahora como 8 o 10 sociedades científicas que estaban abogando un poco porque se reevaluara esto y se quitara el uso obligatorio de mascarilla. Probablemente llegaremos a quitar la mascarilla en algunas zonas, pero habrá zonas donde es imposible que la vayas a quitar, y habrá tipos de pacientes más que zonas donde tendremos que utilizarla seguro, ¿no? O sea, seguiré hablando no solo por el COVID, pero por la gripe, por el virus respiratorio sincicial, por todos estos virus o por otras, la tuberculosis, que vamos a tener que seguir utilizándola. Dice que se relajarán las cosas, pues yo creo que al final se relajarán las cosas bajando la incidencia en la situación que estamos, con un virus benigno que prácticamente no produce sintomatología, pero luego volvemos a lo mismo, tenemos pacientes muy severos, muy graves en plantas, con problemas de falta de defensas, en los que a lo mejor pues el que llegue uno con un COVID asintomático y se lo acabes transmitiendo, pues tampoco parece muy razonable. Entonces, pues en la mayoría, en zonas probablemente acabe quitándose, pero habrá zonas en las que nos costará más. También quitar. Se están planteando dentro de los hospitales el modificar algunos protocolos, ¿no?, como la realización de las pruebas PCR, ¿no?, a todos aquellos pacientes que ingresan o que se van a someter a una intervención quirúrgica. ¿A qué conclusiones han llegado? A ver, llevábamos 2 años y pico, ¿no?, que todo el paciente que, según pasabas por el hospital, te hacían una PCR, ¿no?, fuera
para lo que fuera. Hemos visto que en la situación que estamos de incidencia y con la poca gravedad de esta patología, pues no parecía razonable seguir manteniendo unos niveles tan altos de cribado de COVID a nivel hospitalario. Entonces, ya ahora el 99% de las pruebas diagnósticas que se hacen en hospital ya no pasan por hacer una PCR previa o un test de antígenos, solo lo hemos mantenido para broncoscopias en nuestro hospital. Para las cirugías tampoco, que antes también sabías que ibas a ingresar en hospital y 48 horas antes te tenías que hacer una prueba diagnóstica para ver que no tenías, pues también eso se elimina. Entonces, y en urgencias no todos los ingresos ya tampoco necesitan hacer pruebas de diagnóstica, sino se van a hacer sobre todo a los que vienen con clínica respiratoria. Carlos Dueñas, jefe de Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por haber arrojado luz a nuestros espectadores acerca de la situación que vivimos a día de hoy y a seguir protegiéndonos y vacunándonos, ¿no? Eso sí, eso sin duda, sin duda. No solo para el COVID, para todo, vacunas para todo, que vienen bien. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también les damos las gracias por acompañarnos una semana más aquí en este plató. Ya saben que regresamos dentro de 7 días con más noticias y con nuevos invitados. Adiós.